Buenos días, jóvenes. La clase pasada habíamos hablado sobre las formas multilineales. Cuando hablamos de las formas multilineales, un pequeño repaso, son aquellas que son lineales con respecto a todos sus argumentos. ¿Está bien? Y nosotros teníamos, en este caso, decíamos de que podíamos construir un espacio con estas formas multilineales. Este es el espacio de formas y en este caso, dado que estamos diciendo que este es un P lineales. Nosotros habíamos dicho eso. Habíamos dicho también de que el caso más sencillo era cuando todos los espacios eran el mismo espacio y eran espacios unidimensionales. Y habíamos nosotros también manifestado que el caso más general es cuando todos eran distintos. ¿Está bien? Todos eran distintos. Nosotros en ese caso habíamos definido lo que es el producto escalar, solamente para recordar. Sean los L y funciones que nos llevan o hacen de que un vector BI se transforme en un LI BI, donde tenemos que nuestro I va desde 1 hasta P. Es decir, cada uno de estos son formas lineales distintos. Entonces, en este caso nosotros dijimos que la función sobre estos vectores formada por los productos de estos resultados esto era también una forma multilineal. En este caso igual, una forma P lineal. ¿Está bien? Una forma P lineal. Y nosotros decíamos que a esta combinación de estos L's se les denominaba producto tensorial. Entonces aquí nosotros decíamos de que F era el producto tensorial de L1, L2 y así sucesivamente hasta LP. Es decir, cuando podemos nosotros hacer esto, entonces hablamos de un producto tensorial. Eso es lo que habíamos hecho la clase anterior. Lógicamente, esto podemos escribirlo simplemente sin el símbolo de producto tensorial, L1, L2, LP. Puede quedar implícito. Puede quedar implícito. Bien, pero nosotros vamos a dejarlo formalmente. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos demostrar de que todas las posibles combinaciones, ¿está bien? Una forma multilineal arbitraria se puede hallar como una combinación lineal de estas posibles combinaciones. Es decir, estos nos pueden servir de base, estos productos tensoriales. Nosotros no lo vamos a ver eso ahora. Eso es parte de un estudio posterior porque esto es lo que nos lleva al álgebra tensorial. ¿Está claro? Nosotros vamos a ver casos particulares, uno en particular. Para el caso en el cual nuestros espacios todos son iguales e iguales a un espacio, es decir, tomo 1 y lo multiplico P veces, entonces lo que estamos diciendo es que tenemos un B a la P, que es igual a B por B, todo esto
P veces. ¿Está claro? Todo esto P veces. Si tenemos este espacio, que es el producto cartesiano de estos P espacios B, nosotros vamos a decir lo siguiente. Esta forma que teníamos aquí se va a escribir de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente. Vamos a denotar como L sub P B, K. Esto va a ser igual al L de B, K. Es decir, nosotros en vez de denotarlo de esta forma, en forma explícita, y aquí lógicamente nosotros tenemos que estos son K, son P productos, vamos a denotarlo de esta manera. ¿Está bien? De esta manera. Entonces nosotros tenemos que esta es una forma P lineal. Una forma P lineal. Y no solamente es una forma P lineal. Aquí nosotros lo que realmente tenemos es el espacio de las formas P lineales. Este es el espacio de las formas P lineales, donde cada uno de los argumentos, de los P argumentos, es un vector de este espacio vectorial. Jóvenes, ¿esto está entendido? Muy bien. Vamos a terminar este concepto porque es importante. La clase anterior quedó trunco. Entonces, la forma multilineal. Y vamos a ver lo siguiente. F sobre el espacio formado por los productos cartesianos del espacio B a la P, es decir, este espacio, por B, su espacio dual a la Q, es decir, los primeros P argumentos son vectores de este espacio B y los siguientes Q argumentos son formas lineales de este espacio B dual. ¿Está claro? Entonces, se denominan tensores del tipo PQ. De valencia, la valencia del tensor es la suma de estos dos números, P más Q. Entonces, un tensor no es otra cosa que una forma multilineal que actúa sobre este producto cartesiano. ¿Está claro? Que actúa sobre este producto cartesiano. Entonces, nosotros vamos a decir, en este caso, que los tensores del tipo 0, 1 los podemos considerar vectores del espacio vectorial B. Entonces, los tensores son vectores del tipo 0, 1. ¿Por qué? Porque son elementos que actúan sobre este espacio vectorial, y los elementos que actúan sobre este espacio vectorial, las formas lineales sobre este espacio vectorial, son elementos del espacio B. Por eso es que esos son los vectores.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. La forma multilineal. Y aquí vamos a poner F sobre B a la P. Es decir, aquí tenemos un tensor del tipo P0. ¿Está claro? Es decir, una forma multilineal que actúa solo sobre estos P, B a la P, es un tensor del tipo P0. Se denomina simétrico si se cumple lo siguiente, que cuando actúa esta forma multilineal sobre vectores B, y aquí vamos a poner Pi1, B, Pi2, B, Pi, P. Esto nos da F de B1, B2, B sub P. ¿Qué es lo que significa estos Pi1, Pi2, Pi, P? Significa que he permutado dos de estos cualesquiera. ¿Está bien? Esto implica que he permutado. Es decir, si yo permuto cualquiera de estos dos cualesquiera, obtengo la acción de la forma multilineal sobre los mismos vectores, pero en un orden establecido. Es decir, si no altera el signo, son simétricos. Y se denominan antisimétricos si, en este caso voy a escribir prácticamente lo mismo, así que ahorita simplemente lo copio. La diferencia va a ser acá. Lo voy a multiplicar por un epsilon sub pi. Y nosotros vamos a tener de que este epsilon sub pi va a ser igual a más 1 o menos 1. Más 1 menos 1. Y el más 1 va a ser si las permutaciones son pares y el menos 1 si son impares. Es decir, si hago una sola permutación es menos 1, si hago dos permutaciones es más 1. Entonces, el signo que tenga aquí va a depender de qué? De la cantidad de permutaciones que realiza. En este caso se llaman simétricos y en este antisimétricos. Muy bien, esto es algo simplemente previo para poder nosotros ya comenzar a definir las formas bilineales. Las formas bilineales son formas multilineales donde el P es igual a 2. ¿Está bien? El P es igual a 2. Veamos el caso cuando B1 es igual a B2 es igual a B. En este caso nosotros tenemos una función bilineal o una forma bilineal. Una forma bilineal significa que tenemos que el P es igual a 2.
el P es igual a 2. ¿Está bien? Forma bilineal sobre nuestro espacio B. Jóvenes, como todos los espacios son los mismos, forma bilineal significa que tengo los dos argumentos, los saco del mismo conjunto. ¿Está bien? Ahora, sobre B. En estos casos no se dice sobre B al cuadrado, por si acaso. También sería correcto decir sobre B al cuadrado, pero no se acostumbra a decirlo de esa forma. ¿Está bien? Entonces, tenemos que es una forma bilineal. Bilineal significa que es lineal con respecto a sus dos argumentos. Entonces, nosotros vamos a decir que esta forma bilineal está definida por la acción que toma sobre las combinaciones lineales. Es decir, si tengo alfa U más beta B, W, esto va a ser igual a alfa F de U más, W más beta F de B, W. Y tenemos lo contrario, es decir, con respecto al otro argumento, aquí tengo W, alfa U más beta B. Esto es igual a alfa F de W más beta F de W. Esto se debe de cumplir para todo U, V, W que pertenecen a nuestro espacio B y para todo alfa, beta que pertenecen a nuestro cuerpo numérico. Muy bien, entonces nosotros tenemos esto acá. De esta manera definimos una forma bilineal. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que en términos generales, F de V es distinto a F de BU. No tienen por qué ser iguales. Jóvenes, ¿tienen aquí alguna pregunta? No, profesor, está claro. Muy bien, entonces si todo está claro, se dan cuenta que una forma bilineal es un tensor del tipo 2,0. ¿Está bien? Es un tensor del tipo 2,0. Esa es una forma bilineal. Muy bien, sigamos adelante. Es importante siempre, al menos ya en el trabajo concreto, efectivo, elegir una base, porque la base nos permite establecer alguna forma de trabajo concreto. Entonces, nosotros elegimos en el espacio B la base E1, EN. Tenemos esa base. Entonces, si tenemos esa base, entonces, para nuestros vectores X y Y que pertenecen al vector, podemos escribir de que nuestro vector X es igual a un X1, E1 más XN, E sub N, y aquí tenemos Y, va a ser igual a Y1, E sub 1 más YN, E sub N. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a ver qué es lo que pasa o cómo podemos expresar ya en forma, por medio de las componentes, la matriz o la forma bilineal. Vamos a llegar a una matriz. Bien,
aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. F, que actúa sobre los vectores X y Y, es igual a F, que actúa sobre X, Y, E sub I, coma, Y, J, E sub J. Tengan en cuenta de que aquí índice que se repite arriba y abajo implica suma. Aquí yo estoy sumando. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a aplicar primero la linealidad con respecto a este argumento. Significa que esto va a ser igual a X, Y, F de E, I, Y, J, E, J. Ahora aplicamos la linealidad con respecto al segundo argumento. Entonces tenemos X, Y, J, F de E, I, J. Entonces, nosotros vamos a renombrar esto. Vamos a decir que es un F de IJ. Por lo tanto, nosotros tenemos de que la forma bilineal F de XY podemos escribirla como F de IJ, XY, YJ. Voy a escribirlo con el símbolo de sumatoria. Aquí tengo el completo sería la sumatoria con I desde 1 hasta N, la sumatoria J igual a 1 hasta el N, F de IJ, XY, YJ. Eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Está claro? Entonces, tenemos de que estos F y J son estos elementos. Y ahora nosotros vamos a decir que la matriz, voy a llamarle F, que es aquella formada por los elementos F y J, se denomina matriz de la forma bilineal F. Jóvenes, ¿eso está claro? Pero esto hay que precisar que es en la base 1 EN. Nosotros solo podemos hablar de una matriz de una forma bilineal si es que está definida la base. ¿Esto está entendido, jóvenes? Me perdí en la parte amarilla. Está ahí arriba, F de X es igual. ¿Acá? Sí. Este X es este que está acá, porque es esto. ¿Está bien? El Y es esto que está acá. Aplico la linealidad con respecto al primer argumento, es decir, salen los coeficientes, fíjense, salen. Estos coeficientes van a salen fuera de la función. Después aplico la linealidad con respecto al segundo argumento. Los coeficientes salen fuera de la función. Y a esto le doy el nombre de F y J. Eso es lo que nosotros tenemos. A ver, vamos a ver un ejemplo. A ver, digamos que nosotros tenemos una función de X y Y, que este es igual. Vamos a asumir que el X y el Y, a ver, voy a ponerle esto un poquito más abajo y digamos sea que nosotros tenemos B, nuestro espacio, es igual
AR al cubo. ¿Está bien? Y en este espacio R al cubo nosotros vamos a tener los siguientes vectores. Tenemos el vector X, que es igual al 1, 2, 3. Y tenemos el vector Y, que es igual al 2, 1, 0. Tenemos estos dos vectores. Aquí vamos a definir una forma bilineal. Y la forma bilineal es una función de dos argumentos, ¿está claro? Voy a decir que es igual a lo siguiente. Para cualquier X y Y, voy a tener que este es igual a 3 X1 Y1 más 5 X1 Y2 más, voy a ponerle menos 2 X1 Y3 más, vamos a poner X2 Y1 más o menos X2 Y2 más X2 Y3. A ver, vamos a ponerlo más aquí para que esté en una sola línea. Menos X3 Y1 menos 2 X3 Y2 más X3 Y3. Digamos que esta es nuestra forma bilineal. Nosotros podemos comprobar de que efectivamente esta es una forma bilineal. Es decir, si yo aquí, a ver, vamos a hacer toda la comprobación, tal vez, por lo menos con respecto al X. ¿Está bien? Vamos a poner lo siguiente. Entonces tenemos nosotros para esta forma bilineal que X es igual a X1, 1 más X2, 2 más X3, 3. Tenemos de que Y es igual a Y1, 1 más Y2, 2 más Y3, 3. Y vamos a tener también un Z que va a ser igual a Z1, 1 más Z2, 2 más Z3, 3. Entonces, voy a comprobar de que efectivamente es lineal. Veamos qué es lo que obtenemos con f x más z, y. En primer lugar, x más z va a ser x1 más z1, 1, x2 más z2, 2 y así sucesivamente. Entonces voy a tener que esto es igual a 3 veces. El x1 es el primer argumento del x, que es esto. Entonces tengo 3 veces x1 más z1 por y1 más 5 veces x1 más z1 por y2 menos 2 veces x1 más z1 por y3 más x2 más z2 por y1 menos x2 más z2 por y2 más x2 más z2 por y3 menos x3 más y3 por y1 menos 2 x3 más y3 por y2 más x3 más y3 por y3. Esto es igual. Voy a abrir los paréntesis y agrupar los que tienen x y los que tienen z. Y voy a obtener lo siguiente: 3x1 y1 más 5x1 y2 menos 2x1 y3 más x2 y1 menos x2 y2 más x2 y3 menos x3 y1 menos 2x3 y2
más x3 y3, y todo esto sumado con 3z1 y1 más 5z1 y2 menos 2z1 y3 más z2 y1 menos z2 y2 más z2 y3 menos z3 y1 menos 2 z3 y2 más z3 y3. Y esto es igual. El primero es el f de x, y el segundo es f de z, y. Entonces, acabamos de demostrar de que efectivamente esta forma así definida es una forma lineal con respecto al primer argumento. De forma análoga, ustedes pueden demostrar que es una forma lineal con respecto al segundo argumento. Ok, es una forma bilineal. Es una forma bilineal. Ahora, ¿cuál es la matriz de esa forma bilineal? Aquí nosotros tenemos de que cuando yo aplico, ¿está bien? Cuando aplicamos sobre este x1, x2, vamos a tener que estos coeficientes, ¿está bien? Nosotros tenemos que el f de x, y es igual a los coeficientes f, y, j, x, y, j. Entonces, eso nos va a llevar a lo siguiente. A ver. Fíjense. Sí, voy a escribirlo aquí. Entonces, de aquí, tenemos que el f, cuando el i vale 1 y el j vale 1. Cuando el i vale 1 y el j vale 1. Los i acompañan al x, los j acompañan al y. Aquí esto es 3. El f 1, 2 es 5. El f 1, 3 es menos 2. El f 2, 1 es igual a 1. El f 2, 2 es igual a menos 1. El f 2, 3 es igual a 1. Estos son los coeficientes. Después vamos a tener estos coeficientes. El f 3, 1 es igual a menos 1. El f 3, 2 es igual a menos 2. Y el f 3, 3 es igual a 1. Jóvenes, ¿hasta aquí eso está entendido? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. A ver. Voy a hacer... Profe, una pregunta. Sí, profe. Dígame. Profe, y si aquí en la forma bilineal que puso arriba, está de amarillo, no aparece un x3, y3, por ejemplo? O sea, ¿no tendrías un f3, 3? No hay problema. En todo caso, en ese caso, tengo 0. Ya 0, ¿no? Entonces... Claro. Ya. Porque si es de 3 dimensiones, pero no está presente, es un 0. Por ejemplo, ¿está claro? Sí. Entonces, nosotros, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Entonces, esto a nosotros nos permite, ¿qué cosa? Nos permite tener esa representación. Y aquí vamos a la representación matricial. Vamos a decir, ¿de qué manera podemos multiplicar? Sabemos de que esto es un vector columna, este es un vector columna. ¿Y cómo vamos a multiplicarlo esto para que nos dé justamente lo que estamos nosotros buscando? Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es, armamos nuestra matriz F, que está formada por estos coeficientes. ¿Está bien? Que está formada por estos coeficientes.
Y vamos a tener, un momentito, déjenme ver lo siguiente. Sí, tenemos 3, 5, menos 2, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 2, 1. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicarlo esto, por ejemplo. Vamos a multiplicarlo esta matriz. 3, 5, menos 2, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 2, 1. Esto lo vamos a multiplicar por el siguiente vector. Y1, Y2, Y3. ¿Qué es lo que obtenemos si multiplicamos de esta forma? Nosotros vamos a obtener lo siguiente. Es esto por esto nos va a dar este elemento. Es decir, nos va a dar 3y1 más 5y2 menos 2y3. ¿Está bien? Esto por esto, aquí nos va a dar y1 menos y2 más y3. Esto por esto nos da menos y1 menos 2 y2 más y3. Esto que tenemos aquí es un vector donde estos son sus elementos. ¿Está claro? Un vector donde estos son sus elementos. Todavía no tenemos esto, tenemos que obtener eso. Para obtener eso, lo que vamos a hacer es multiplicarlo aquí por x1, x2, x3, de esta forma. Entonces ya tenemos esto que es esto. Lo voy a mover esto por acá. Esto viene ahí. ¿Y qué es lo que obtenemos? Al momento que multiplicamos esto por esto, obtenemos lo siguiente. Fíjense. El x1 multiplica todo esto. Significa que esto va a ser igual a 3x1 y1 más 5x1 y2 menos 2x1 y3 más el siguiente es x2 y1 menos x2 y2 más x2 y3 menos, porque este es menos, x3 y1 menos 2 x3 y2 más x3 y3. Hemos obtenido exactamente lo mismo. Entonces, dense cuenta que utilizando esta matriz que hemos definido de esta manera, podemos nosotros construir o reconstruir la forma bilineal de esta forma. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que nosotros vamos a tener de que esta forma bilineal f de x, y, la puedo escribir como x transpuesta, que es esta, porque los vectores son vectores columnas. Esto está como fila, entonces es su transpuesta. Multiplicado por la matriz f y multiplicado por el vector y. Esto es esto que está aquí, que nos permite reproducir la forma bilineal. Jóvenes, ¿esto quedó entendido? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, si nosotros... Sí, dígame. Una pregunta. En la última operación ha multiplicado usted fila por fila. Esta es una fila. A ver, déjenme hacerlo en forma explícita para la forma general. ¿Está bien? X1, Y1, disculpen. X2, Y2,
que multiplica la matriz, que es, fíjense cómo se construye F11, 12, 13 y así sucesivamente. Entonces es F11, F12, F13, F21, F22, F33, F31, F32, F33. Multiplicado por Y1, Y2, Y3. Aquí yo multiplico, primero multiplicar esto por esto. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Escribo el X1 X2, X3 igual, y al momento que yo multiplico es esto por esto. Significa es F11 por Y1 más F12 por Y2 más F13 por Y3. Aquí tengo F21 por Y1 más F22 por Y2 más F23 por Y3, F31 por Y1 más F22 por Y2 más F33 por Y3. Tengan en cuenta de que esto que tengo acá, disculpen, esto que tengo acá es un vector, ¿está claro? Esto es un vector columna porque estoy sumando. Para que esto quede claro, este paso voy a hacerlo con los números. ¿Está bien? Entonces hago lo siguiente. Tengo, este es el X, este es mi matriz y este va a ser el Y. El Y, entonces tenemos 2, 1, 0. Voy a construir este primer paso. Esto es igual a 1, 2, 3, que multiplica 3 por 2, 6, más 5 menos 0. Es decir, aquí tengo 11. A ver, creo que voy a escribirlo completo, mejor para que quede claro. Tengo 3 más 5 y en todo caso menos 0. Tengo 2 menos 1 más 0 y tengo menos 2 más 0. Significa que esto es 1, 2, 3, que multiplica, aquí esto es, disculpen, aquí me equivoqué, 3 es 6, a 11, 1 menos 4. Entonces, esto que tengo acá es un vector columna. Ahora lo multiplico esto por esto. Entonces, al multiplicarlo, esto es el f de xy, que es igual a esto. Esto, al multiplicarlo, es este primer vector por este vector. Y obtengo el f11, x1, y1, más f12, x1, y2, más f13, x1, y3. He multiplicado x1 por esto. Ahora x2 por esto. Más f21, x2, y1, más f22, x2, y2, más f23, x2, y3. Y a continuación este por este. Más f31, x3, y1. Un poquito más acá. Más f32, x3,
Y2 más F3, 3, X3, Y3. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? En este caso yo tengo el F de X, Y, que son estos dos vectores. Esto va a ser igual. Es 1 por 11, voy a ponerlo 1 por 11, más 2 por 1, más 3 por menos 4. Entonces aquí tengo 11 más 2 menos 12. Esto es igual a 1. Significa que el valor que toma la forma bilineal sobre estos dos vectores es igual a 1. La forma bilineal nos convierte dos vectores en un número. Aquí nosotros ya hemos definido la forma bilineal y su matriz.